80 gana Belaunde y gana fuertemente, ¿no? 45%. 45%. No necesitaba la mitad más uno para ganar la elección en primera vuelta, de acuerdo a una disposición transitoria. Ad hoc. Los apristas que veían que era ad hoc para los apristas y los belaundistas que era... No, los belaundistas no estaban. No estaba en el 78 en la Asamblea Constituyente. Belaunde gana con 45%. Pero que con ese 45% obtiene mayoría en la Cámara de Diputados. No lo obtiene con el 45%. Lo que ocurre es que en la Cámara de Diputados Acción Popular obtiene el 39% de los votos, lo que sin embargo le permite obtener la mayoría absoluta de la Cámara. Esto se debe justamente a un problema que yo en el libro discuto, que se suscitó en el tamaño de las circunscripciones. Cuando no existe una relación cercana entre el porcentaje de los votos con el porcentaje de los escaños, ahí está ocurriendo un problema de qué número de representantes hay por circunscripción. Cuando esta no es equivalente, estamos delante de un sistema electoral que tiene algunos errores y es necesario ajustarlos. El problema es que en la Asamblea Constituyente, donde usted participó, el APRA, yo no sé si esto fue, usted quizás lo sepa mejor que yo, de manera consciente o no, señaló que Lima, el departamento de Lima, Lima Metropolitana como distrito electoral, le deberían de corresponder 40 representantes. En la Constituyente. No, en la Constituyente, en una de sus disposiciones, en la Constitución, una de disposiciones transitorias, señalaba que... Yo le puedo contar un poco sobre sí, solamente terminar la idea, que si es que uno repartía el país en las circunscripciones departamentales y le hacía corresponder porcentualmente por la densidad electoral y poblacional, a Lima le hubieran correspondido 52. El problema es que se colocó 40. ¿A dónde fueron a parar esos 12? Esos 12 fueron a parar algunos otros departamentos que con este traslado de escaños estuvo sobre representados. Lo que ocurre es que es allí donde ganó Acción Popular, gracias a este problema de distribución de escaños. Con 39% lograba tener mayoría absoluta. Igual fue en el caso del Partido Aprista. Al año siguiente, sin tener mayoría absoluta de votos, tuvo mayoría absoluta en escaños. Y esto es lo que nunca se discutió, no entiendo por qué, el reajuste del tamaño de las circunscripciones. Y este es fundamental porque esto lo que hace es distorsionar la voluntad popular por medio del sistema electoral fabrica mayorías en el Parlamento cuando esa no fue, digamos, la realidad electoral en su momento. Yo le puedo contar algo. En los parlamentos anteriores a la Constitución del 79 la cosa era peor. Lima tenía 25 diputados, o 20. Entonces estaba subrepresentado. Contra, por ejemplo, en una época, Madre de Dios, porque tenía 6 provincias, tenía 6 representantes. Entonces, un diputado por mano, Ottawa mano, 3 en realidad, 3. Salía elegido con 2.000 votos, así es. o con 1.500 votos. Yo, el año 62, candidato por Lima, me quedé fuera del Congreso con 150.000 votos. Era un horror. Entonces, fuimos a la representación proporcional, pero una Cámara de Diputados con 52 de Lima parecía mucho. El problema que no se discutió en la Constituyente es no se puede ser descentralista allí donde la realidad no lo es decir, no se puede ser descentralista en la representación. Simplemente se asustaron por algo que era la realidad. Lima merece 52 porque tiene una población que significa este porcentaje. Yo fui el autor de 40, sin pensar demasiado en la redistribución de los 12. ¿A dónde fueron los 12? Por ejemplo, a Tumbes, a la Libertad, que no hubiera tenido. Por ejemplo, a Moquegua, que no hubiera tenido. Por ejemplo, a Madre de Dios, que no hubiera tenido.
Yo no creo que lo aumentamos a la libertad, no. Sí, aumentaron. Sí. Bueno, no, en el trabajo esto sí demuestro cuáles son los... hay dos departamentos que están subrepresentados, Lima y Huánuco. Hay departamentos en que en realidad está, digamos, adecuadamente representados y algunos sobre representados. En estos departamentos, como le digo, yo no estuve enterado de cómo fue realmente el cálculo, pero estuvieron sobre representados algunos departamentos del norte y efectivamente del sur, como usted señala. Pero lo lamentable de esto es que si bien se hubiera podido cometer el error al inicio, esto no fue reparado en los subsiguientes parlamentos, del 85 y del 90. Y como eso no se cambiaron una serie... Y eso que era disposición transitoria. Era disposición transitoria. Quedó rigiendo. Como rigieron una serie de disposiciones a lo largo de la década del 80 que no hicieron sino mostrar un marco institucional, legal y electoral que no permitió que efectivamente la representación en el Perú sea la verdadera, por un lado. Y por otro lado, porque no se crearon, yo creo, los canales necesarios como para que los partidos políticos fluyeran, por un lado, para que se abra un campo adecuado al libre juego efectivamente político, pero además por el respeto de lo que tanto se habla y creo que muchas veces lamentablemente no se realiza, que es el respeto por las reglas de juego. A lo largo del 80 se cambiaron las reglas de juego, además parte de la regla de juego, no el esquema en su conjunto, que trajo serios problemas y que fue lo que posibilitó también de alguna manera el desprestigio de los partidos. Muy bien, vamos a seguir hablando con don Fernando Tuesta Soldevilla en segunda vuelta, pero unos mensajes. Estamos conversando con el profesor Fernando Tuesta Soldevilla acerca del sistema de partidos y de las elecciones en el Perú en los últimos 17 años, desde 1978. Y él nos decía al final de la primera rueda de conversación que la defectuosa representación de los partidos a través del sistema electoral trajo como consecuencia el desprestigio de estos. Esa fue la palabra que usó. ¿Usted cree que los partidos están desprestigiados? ¿Usted cree que los partidos están en crisis en el Perú? Sí, eso es algo que es evidente, ¿no? El sistema de partidos en el Perú, digamos los que eran los partidos que oficiaban como sus soportes, que ya hemos nombrado, Izquierda Unida, el APRA, Acción Popular y el PPC, absorbieron entre 1978 y 1989 como promedio el 93% de los votos. Estos mismos partidos en el año 95 no recogen sino el 8%. Está al revés de lo que pasaba. Exactamente al revés, ¿no? Y caudal de adhesiones y de votos se ha ido a parar efectivamente en estos movimientos independientes de toda variedad, ¿no? En elecciones municipales, en movimiento Obras, a niveles locales también, y en elecciones nacionales básicamente cambio 90, nueva mayoría. Efectivamente, lo que ha entrado en crisis es el sistema de partidos estructurado en 78 en adelante, que tuvieron evidentemente responsabilidades, yo creo, el marco institucional, pero también efectivamente la propia dinámica y responsabilidad de los propios partidos. Pero también hay otro problema que nos compromete a todos, ¿no? Que es la dificultad de la sociedad peruana también de ser representados, de canalizar sus propios intereses políticos por medio de aquellas instituciones que justamente han sido creadas, la sociedad moderna las crean para canalizar, agregar y movilizar los intereses que son los partidos políticos. Nuestro país pues no es un país que tiene una tradición democrática de larga data, ¿no? Nuestro país, como todos ya sabemos, ha vivido pues constantemente épocas largas de dictaduras militares,
de gobiernos no Pero siempre, democráticos. siempre con un afán de volver a la democracia, ¿no? Sí, Es decir, el país nunca ha aceptado como normal la dictadura. así es. No, incluso las encuestas así lo demuestran. Sin embargo, hay algunas confusiones. Creo que el ciudadano peruano como promedio todavía no llega a captar, digamos, lo que vendría a ser los valores democráticos que se tiene que preservar, defender y ampliar. Esto es un aprendizaje, o sea, así como las personas no nacen aprendiendo, la sociedad peruana aprendió también otro tipo de dinámica que han sido en muchos casos pues de discriminación, de dictaduras, de dinámicas autoritarias. Eran baches, pero, eran baches. así es, y esos ciclos no permitieron una continuidad que justamente hubiera permitido una sociedad que absorba esto y lo mantenga como un valor sólido, ¿no? Una sociedad sí es difícil pues que también los partidos se asienten, pero digamos la principal responsabilidad son de estos partidos que en sus diferentes colores políticos tuvieron en sus manos la responsabilidad de los asuntos públicos de este país. Usted empieza con el 78, el 80 triunfa abrumadoramente, diríamos, Belaúnde, aunque esa palabra ahora no es tan válida, ¿no? Y hasta el 85, y el Partido de Acción Popular acusa el desgaste, puesto que su candidato Álvaro Landini obtiene creo que el 6 o el 7% del 85. Del 85 al 90 gobierna el APRA y acusa que desgaste. Alan García subió con más del 50% 53% de los votos válidos. Así es, 53%. 53%. Y ahora su candidata no ha tenido el 5%. Así es. Entonces es un desgaste horroroso. ¿En qué momento se desgasta a la izquierda y por qué? Si no tuvo responsabilidad de poder ejecutivo. Bueno, la izquierda se desgasta creo en varios momentos, ¿no? El primero de ellos es porque la izquierda se exige a sí misma y creo que se le exige a ella estar unida, lo que no sucede en los otros espacios políticos. Y yo creo que además era la única posibilidad de tener presencia. Y ya sea por ambiciones políticas, falta de criterios de sus dirigentes, en fin, no fue así ni en 1978 ni en 1990, pero en el 78 tenía respaldo de un vasto movimiento social, laboral, en cuyas cabezas se encontraban pues dirigentes de inclinación de izquierda, en un momento también de cierto auge de esta tendencia política. 1990 no, pero además coincide con, o quizá también influenciado por, lo que es pues efectivamente la crisis total y la desaparición de los países del este, ¿no? Esto tiene, pese a que en el Perú, quiero hacer un paréntesis, la izquierda, y pese a que también se criticaba mucho la izquierda, a diferencia de otros países de América Latina, no tuvo tanta dependencia en los países del este, salvo el Partido Comunista, ¿no? Pero el Partido Comunista Ortodoxo. El Partido Comunista Ortodoxo. No estamos pues con la izquierda, por ejemplo, la izquierda chilena, donde el Partido Comunista es un Partido Comunista fuerte, poderoso, donde el Partido Socialista, en alianza con el que habían formado Unidad Popular, también eran de una cierta tendencia favorable a Moscú, como existe en otros países. La izquierda acá no, y la izquierda pierde efectivamente en 1990 esa posibilidad, se divide, pero además no llega a la ciudadanía como una fuerza que tendría la capacidad de gobernar. Gana mucho en municipios, gana mucho, la gente confía a nivel local, incluso regional, pero no a nivel nacional, porque además estamos en un sistema presidencialista que justamente se privilegia, todo el poder es para un jefe político. La izquierda carecía de una figura de la envergadura justamente de un líder de estas características. Muy bien, damos las gracias al profesor Fernando Tuesta Soldevilla por su participación y presencia en este programa. Y con ustedes, amigas y amigos, una corta palabra final. Han terminado las reuniones en
en Brasilia sin que se llegue a ninguna conclusión. El vicecanciller del Perú, Eduardo Ponce Vivanco, ya está en Lima y el del Ecuador en Quito, y no se ha, como digo, no se ha llegado a nada, con el auspicio de los garantes, con la presencia de los observadores militares. ¿Por qué no se ha llegado o en qué no se ha llegado a un acuerdo? No se ha llegado en lo fundamental, que es la desmilitarización a un lado y al otro de la frontera. ¿Por qué? La propuesta de los garantes ha sido aceptada por el Perú y el Ecuador la ha rechazado, ha formulado una contrapropuesta. ¿Por qué? No podemos sino que pensar que el Ecuador tiene interés en prolongar este conflicto que tanto daño hace y que tanto gasto ha exigido a los dos países. Eso es todo por hoy, amigos. Será hasta la próxima. Muchas gracias.